Hoy día comenzamos una nueva serie. La semana pasada terminamos la serie que se llamaba El alma del cristianismo. No se llamaba El alma del cristianismo, se llamaba ¿Quién es Dios realmente? Era para ver si estaban atentos. Sí. Y estábamos hablando sobre los atributos de Dios, ¿verdad? Y hoy día vamos a conversar con una nueva serie que se llama Ven y muere. Yo quería explicar un poquito eso a través de un versículo. A ver, Naidu, vamos a buscar Mateo, antes. Mateo 19, del 16 al 30. Pueden abrir sus aplicaciones. Sí saben que YouVersion es lentazo, ¿no? Mateo 19, del 16 al 30. Que es una historia conocida. ¿Qué versión tienes tú? ¿La RBC? A ver, léelo, Sole. Ya, el 16 al 30. Sí. De pronto vino uno y le dijo: Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Ay, perdón. 19. Calma. Honra a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Joven. todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, de Dios. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Jesús les dijo: de cierto les digo que cuando todo sea hecho de nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Ya, es una historia que probablemente muchos ya la hayamos leído, ¿no? Que es el joven rico, ¿no? Que dice que el joven rico se creía una buena persona, o sea, creía que cumplía la ley, ¿sí? Y de hecho nosotros sabemos que cumplir toda la ley ningún hombre lo ha podido hacer en la historia, ¿no? Pero él tenía un concepto bueno de sí mismo, ¿no? Él creía de que de cierta manera podría merecerse el cielo por sus acciones, ¿no? Pero Jesús lo cancela, pues, ¿no? Porque Jesús no sé por qué siempre era como que medio así troll, con sus respuestas, claro. Le dijo así como: ahora no, joven, ¿no? Ahora no, joven. Pero porque Jesús siempre era así como que te dejaba pensando, no era como que Jesús sabía lo que pasaba por el corazón de esta persona, sabía todo eso, ¿no? Y el tipo le responde el tipo le pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice: pucha, ya sabes, pues, ¿no?
honrar a tu padre y a tu madre, guardar, o sea, comienza a recitarle los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, no todos los 10 mandamientos, pero algunos de los 10 mandamientos que muchos conocemos. Y él dice, pero todo eso lo he hecho, dice, ¿no? Y él le dice, creo que la cosa más dura que le hayan podido decir a una persona rica, ¿no? Le dice, bueno, te falta algo, agarra, vende todo lo que tienes y regresa, ¿no? Y luego ven y sígueme. Entonces ahí continúa la historia, ¿no? Que está en el versículo, me digo, cambiamos. Ese es el versículo 19, ¿no? El 21, se dan cuenta del error, ¿no? Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sigue. Esa frase, ven y sígueme, es una frase que se han escrito un montón de canciones, que se ha hablado mucho de ese llamado de Jesús hacia las personas, ¿no? Ven y sígueme. Esta persona, el joven rico, era una persona que ya sabemos que vivió obviamente hace 2000 años y todo eso. Y en esa época había un contexto de cómo se miraba a las personas que eran consideradas maestros de la ley o personas instruidas, ¿no? Y vemos que el joven rico le dice a Jesús, maestro. Entonces él está reconociendo de alguna manera la sabiduría de Jesús, ¿no? Que era una persona que él admiraba, pues, ¿no? Que él de alguna manera quería aprender de él, ¿no? Al darle el título de maestro a Jesús, ¿no? Entonces, en la época cuando tú eras un maestro de la ley o un líder religioso importante, tú cuando llamabas a un discípulo a que te siga, o sea, era literalmente a que te siga, o sea, a que esté todo el tiempo contigo, a que prácticamente convivan juntos, y el objetivo era del maestro que el discípulo llegue al nivel exacto del maestro. Entonces imaginémonos, no sé, la persona que más admiremos independientemente del área, solamente como manera de ilustración, no sé, en tu profesión, la persona que más admires en tu profesión. Y de pronto esa persona te dice, ven, yo te voy a enseñar, y mi meta es que tú llegues a ser exactamente igual de bueno que yo. De hecho, es una propuesta que a los que amamos nuestras profesiones nos haría bastante felices, ¿no? Los que no aman sus profesiones probablemente no, pero a los que son así muy apasionados probablemente siempre hay, ¿no? Aclarando. Entonces este tipo recibe ese mensaje de Jesús, o sea, le dice maestro, y el maestro le dice ven y vende todo lo que quieres, ven y sígueme, ¿no? Entonces el llamado era ven y sé como yo, y haz lo que yo hago, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Porque Jesús, el concepto de este chico, de este joven rico, era Jesús como un maestro, ¿no? Jesús todavía no había muerto y todo eso, ¿no? Pero el llamado de Jesús, si nosotros creemos que ese llamado es equivalente a que nosotros imitemos literalmente a Jesús, sería un llamado de venir y morir, como Jesús lo hizo, ¿no? Y de hecho, muchos de los pasajes en la Biblia nos llaman a la muerte, ¿no? A la muerte de nuestro viejo hombre, a la muerte de nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Y la muerte en la Biblia no necesariamente es algo malo, sino que nosotros estamos llamados a morir, ¿no? Para que podamos vivir, dice la Biblia. Entonces el llamado de Jesús era ven y muere. O sea, no era un ven y sé bacán, sé maestro, y que todos te respeten y que seas bacán, ¿no? El llamado era ven y entrega hasta lo último de tu vida, incluso hasta tu vida física literal, ¿no? Y vimos que este chico se fue triste, ¿no? Y Jesús dijo, bueno, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, ¿sí? Ahora, obviamente en esa época no habían agujas, ¿no? Como ahora, ¿no? Que es la aguja chiquita. Algunos piensan de que era esa figura, ¿no? De meter un camellazo dentro de la aguja, ¿no?
sea como sea, es una hipérbole, ¿no? O sea, es una exageración. Así sea una aguja, igual se entiende la dificultad de meter el camello en un ojo de aguja, ¿no? Pero vemos que él termina diciendo algo así. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y muchas veces nosotros quitamos eso de contexto, ¿no? Y decimos, no sé, pues los médicos han desahuciado a una persona, pero lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. Pero en el contexto, lo que es imposible para los hombres es posible. Es para ver si están atentos, pues. Ajá. Muy atentos. Ajá. Ya bueno. Entonces, muchas veces sacamos de contexto ese versículo, pero lo que está hablando es que la salvación es imposible para los hombres. O sea, de que los hombres no van a poder llegar al cielo por sus propios méritos, ¿no? Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Para si vieron? Seguimos avanzando. Ya, ahí un ratito. En estas semanas nosotros vamos a estar reflexionando sobre la vida de muchos hombres que entregaron su vida por el cristianismo, ¿no? Y vamos a estar basando estas reflexiones en un libro que se llama El Libro de los Mártires, sacando algunas historias de ahí, que yo lo tengo acá para que lo miren, que es un libro bien interesante. Pasen. Y ese libro, lo genial de ese libro es que durante la época de la Reforma, o sea, es un libro que fue escrito en el siglo XVI, en esa época el único libro que tenían acceso los cristianos aparte de la Biblia era el Libro de los Mártires. O sea, la primera literatura escrita por cristianos en la época de la Reforma, que era literatura, que no era un ensayo o algo, sino una obra, fue el Libro de los Mártires. Y el segundo libro escrito después de la Reforma fue El Progreso del Peregrino, ¿no? Calvino dice que leyó, no sé, como 200 veces el Progreso del Peregrino, así, completo, ¿no? Entonces, ese libro incluso tiene una historia bonita de que en las iglesias de Inglaterra durante la Reforma estaba encadenado una Biblia gigante y por ahí también el Libro de los Mártires de John Foxe es el autor, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí relataba todo lo que sufrieron los cristianos desde la época de Jesús, desde los discípulos, hasta la época de la Reforma y un poquito más. O sea, todas las muertes, toda la persecución que tuvieron. ¿Y cuál era la intención de eso? Reafirmar la fe, ¿no? Reafirmar que el cristianismo es una entrega, ¿no? Que el cristianismo no es un pucha, es bacán, todo esto, sino que vamos a tener que entregar todo de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Y porque Él es el que nos guía y Él es el que nos va a pedir todo eso, así como Él entregó la vida por nosotros, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta bastante, es que dice que las personas están perdiendo sus vidas porque nosotros no estamos entregando las nuestras. Y eso es muy cierto, porque muchas veces la iglesia ha olvidado la importancia de vivir apasionadamente la misión de Dios de rescatar a las personas que están sufriendo, ¿no? Y nosotros vamos a conocer en estas semanas muchos relatos bíblicos y muchos relatos históricos de cristianos que sufrieron persecución a lo largo de toda la historia. Vamos a leer este versículo. Es un versículo bastante conocido, ¿no? Mateo 16, 18 dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla, ¿no? Esta es una profecía, ¿no? Los católicos dicen, o sea, se basan en este versículo para decir que aquí fue nombrado Pedro como papa, ¿no? Un sector protestante dice de que cuando Jesús dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro, sino se estaba refiriendo a él mismo, ¿no? Sino que era como que Jesús, tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, o sea, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, ¿no? Ahora, hay otro sector protestante que dice que sí le encargó a Pedro el guiar la iglesia del primer siglo, ¿no? O sea, no hay como que un consenso sobre eso, ¿no? Pedro se llamaba Pedro antes de que Jesús. ¿Antes de conocer a Jesús? No, pues se llamaba Simón. Simón, ya. Ajá. Él le puso Pedro. Pedro, ya. sí. Pedro es un vocablo griego que dice piedra, así que
Sí, pero hay dos palabras en este griego, ¿no? El Petros y el Petra, ¿no? Claro, es como que piedra chiquita y piedra grande, algo así, ¿no? Petros y Petra, ¿no? O sea, Pedro es Petros, que era piedra chiquita, y Petra, Dios, ¿no? Jesús como piedra grande. Yo tenía entendido que era como que se refería a todo en general, ¿no? A vos. Ajá. Bueno, como te digo, no hay un consenso de si fue sobre Pedro o si fue sobre el mismo Jesús, porque tampoco, o sea, es obvio que Pedro fue un líder importante de la iglesia en el primer siglo, o sea, tampoco es algo malo eso, ¿no? Pero no es que sea el Papa o el vicario de Cristo o algo así, porque eso no es lo que dice el versículo. Pero de que Pedro fue un líder, o sea, todas las afirmaciones podrían ser válidas, o sea, Pedro fue el líder de la iglesia en el primer siglo antes de Pablo, ¿no? Hasta que luego vino Pablo y todo eso, entonces es válido. O sea, la iglesia está fundada en Cristo, en la roca, eso es válido, ¿no? Todos nosotros también somos iglesia y dice que somos piedras vivas, ¿no? Entonces todo eso se podría interpretar eso, no es equivocado pensar en esas tres posturas, ¿no? Pero vamos aquí a que esto es una profecía, ¿no? Y esta profecía yo creo que se cumple, ¿no? Naidu, avanzamos por favor. ¿Qué cosas podemos sacar de este versículo? La primera cosa es que el hecho que Cristo tendría una iglesia en este mundo. O sea, lo primero que dijo Cristo fue, voy a edificar una iglesia. Y muchas veces confundimos lo que es iglesia y pensamos que iglesia, bueno, los católicos dicen que la iglesia es la santa iglesia católica, romana, histórica, fundada por San Pedro en Roma, ¿no? Y bueno, la Biblia habla de que iglesia es la comunión de los santos. O sea, que iglesias son personas dispersas por todo el mundo que han decidido poner su fe en Cristo, ¿no? Y eso es indudable. O sea, Cristo dijo, voy a edificar una iglesia y esa iglesia nosotros la podemos ver dispersa por todo el mundo. O sea, esa sería como que la primera profecía cumplida que Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Es irrefutable de que existe una iglesia, ¿no? Otro más. O sea, la segunda profecía cumplida es que dice que la misma iglesia sufriría una intensa oposición, no solo por el mundo, un error, sino también con todas las fuerzas y poder del infierno entero. Y también esta profecía de que la iglesia iba a ser perseguida, iba a sufrir, se cumplió, ¿no? Y vemos a través de la historia muchas muertes, mucha gente que entregó su vida. Hasta el día de hoy sigue pasando esto, ¿no? La persecución, ¿no? Y tal vez nosotros aquí creamos que no existe persecución cristiana, pero hay otros tipos de persecución, ¿no? Como una persecución un poco más académica, ¿no? Si tú eres científico y estás en la comunidad científica, vas a recibir muchas críticas de mucho sector, ¿no? En los ambientes académicos, en las universidades, en la filosofía, y ahora como que más de moda, está mucho más de moda de criticar, no necesariamente todas las religiones, pero especialmente el cristianismo, ¿no? Porque ahora está muy de moda las cosas orientales, las cosas místicas, espirituales y todo eso chévere, ¿no? O sea, una frase dicha por Buda es bacán, la misma frase dicha por Jesús es religión y todo eso, ¿no? Como esa frase que les he comentado algunas veces de que Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Buda dijo, considera a tu prójimo como te consideras a ti mismo, ¿no? Pero en Buda, en esta cultura suena más bacán que en Jesús, ¿no? En Jesús es como que, religión, ¿no? Pero no es tan así, ¿no? Entonces tenemos muchos desafíos en este momento y vemos que el cristianismo está siendo perseguido. Y ha sido perseguido y será perseguido, ¿no? Creo que si no hay cierta persecución, probablemente nuestro cristianismo no está siendo completamente contracultural, porque el mensaje de Cristo es contracultural. Aquí hay sitio, loco. Acá te esperamos, aquí, al costado de Rebeca. Dice tu nombre ahí, ¿no ves? Entra para que veas. El siguiente. La siguiente afirmación que se cumplió, que está en este versículo,
dice que esta misma iglesia que iba a ser perseguida, a pesar de todo el poder y la maldad del diablo, se mantendría, ¿no? Este versículo que decía, las puertas del Hades no prevalecerán, ¿no? Y vemos que a pesar de 10.000 intentos de destruir la Biblia, de 10.000 intentos de desaparecerla, la Biblia ha sobrevivido realmente milagrosamente, ¿no? Y que yo creo que Dios ha preservado su palabra, ¿no? Y cuando pasa el tiempo hay muchos que se levantan y dicen argumentos aparentemente razonables para contradecir la Biblia, pero al final el argumento de veracidad bíblica gana, ¿no? Y ahí se cumple también esta profecía de que la iglesia tendría oposición, pero la iglesia se mantendría. Y eso lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Avanzamos, ¿no? Basándonos en todo esto, vamos a leer 2 de Timoteo 2, del 1 al 13, ¿no? El título que yo tengo aquí es Un buen soldado de Jesucristo. Dice, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tampoco el que lucha como atleta es coronado, si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos, como si fuera yo un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por eso todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? Pablo le escribe esto a Timoteo, ¿no? Timoteo era su discípulo, que tradicionalmente sabemos que Timoteo era una persona joven, y que Pablo confiaba muchísimo en Timoteo, ¿no? Al punto de delegarle responsabilidades muy importantes como dirigir iglesias y formar personas, ¿no? Y aquí Pablo le dice, yo creo que uno de los más grandes desafíos que podemos escuchar, ¿no? Sé un buen soldado. Como que Pablo hace esa analogía de que las personas que hemos puesto nuestra fe en Jesús debemos comportarnos y tener el carácter de un soldado, ¿no? ¿Y cómo es un soldado, ¿no? Un soldado es una persona disciplinada, o debería ser una persona disciplinada, ¿no? Porque vemos que muchas veces no siempre es así, ¿no? Debería ser una persona con mucho carácter, con mucha valentía, ¿no? Y hasta cierto punto sin temor, ¿no? O sea, o al menos una persona que sabe manejar sus miedos y los enfrenta, ¿no? Entonces ese desafío que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Sabes que yo te escribo desde la cárcel, yo he estado preso como si yo fuera un malhechor, pero tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Y eso va a pasar, ¿no? Y en muchos aspectos de nuestra vida va a pasar que nosotros vamos a tener que pasar por momentos difíciles, ¿no? Momentos donde nuestra fe es probada, momentos donde dudamos, momentos donde estamos desanimados, momentos donde estamos tristes, momentos donde pareciera que todo se pone en nuestra contra o que luchamos con pecados, ¿no? Cosas así, ¿no? Eso nos va a pasar siempre, es algo que está en la Biblia, ¿no? Entonces yo no creo mucho en esa vida cristiana color de rosa, que todo está bonito, que de pronto todo se arregla cuando... O sea, yo creo que en muchos sentidos para los discípulos el seguir a Cristo significó que todo empeorara, ¿no? Porque de pronto Pablo era un tipo respetado, un tipo con una muy buena posición económica,
un tipo que todos admiraban y de pronto termina siendo decapitado, y perseguido, y encarcelado, y golpeado, ¿no? Entonces, aparentemente, bajo los estándares de este mundo, Pablo, de un buen estado, se fue para peor, ¿no? Pero bajo los estándares de Dios, él ganó una corona de vida, ¿no? Y cuando estuvo en esos momentos a punto de crucificar, esas palabras que yo creo que todos anhelaríamos repetir, ¿no? He peleado la carrera, ¿sí? He guardado la fe, una corona de justicia está esperando por mí, ¿no? Yo creo que ese debe ser nuestro anhelo, ¿no? Realmente ser obreros aprobados y tener ese carácter de soldado, ¿no? De soldado que defiende la fe, y que la defiende con el mensaje de la verdad, ¿no? Muchas veces nosotros queremos defender la fe, pero ni siquiera estamos muy empapados o convencidos porque no lo hemos querido así, ¿no? Pero la demanda de Dios de ser un buen soldado es: preparémonos, estudiemos la Biblia para poder defenderla, ¿no? Entreguemos nuestra vida, soportemos lo que tengamos que soportar, y realmente la vida cristiana es una vida de sacrificios. Y alguien dijo una vez que si tú no estás dispuesto a hacer sacrificios, tú no estás dispuesto a ser cristiano. Y la verdad es que va a pasar, porque luchar contra ti mismo es difícil. Matar tu carne y tus deseos que te destruyen es difícil, ¿no? Pero esa es la lucha que tenemos, ¿no? Esa es la lucha que tenemos, y yo creo que estas semanas van a ser muy buenas para inspirarnos en la vida de personas que realmente entregaron su vida para que, por la fe en Dios, y para que nosotros podamos estar aquí libremente rendiendo culto a Dios, cantando a Dios y reflexionando en su palabra, ¿no? Yo hace un tiempo me compré un bosquejo de un estudio sobre la historia del cristianismo protestante en el Perú, y yo encontraba muchas historias de personas que en Perú fueron sacrificadas en la plaza de armas de Lima por ser evangélicos, ¿no? Hace menos de 100 años no era legal ser cristiano, ¿no? Entonces hay pastores, misioneros que estuvieron presos en la época militar en el Perú por ser misioneros evangélicos. Y muchas veces nosotros ponemos muchas excusas, pretextos para entregar nuestras vidas como la Biblia nos dice que la entreguemos, ¿no? Yo quería mostrarles un video que es un resumen del primer capítulo del libro de los Mártires, que cuenta cómo murieron los discípulos de Jesús, cómo murieron los primeros discípulos de Jesús y los primeros cristianos. No sé si el audio está bien, Naigu. ¿Lo prendiste, lo conectaste? ¿Sí? Sí, bacán el logo, ¿no? Sí, sí. Es una de Fénix. Súbele esa vez. Parece que el amor ha muerto.
como niños, torpes, cachorritos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. El que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu?
Dios, gracias por este tiempo, Señor, de juntarnos aquí como tu iglesia para rendirte culto a ti, Señor, para cantarte, para reflexionar en tu palabra, para animarnos mutuamente a continuar con la carrera, Señor. Gracias porque tú nos llamaste, nos perdonaste, nos hiciste hijos tuyos, Señor. Moriste por nosotros para que nosotros no tengamos que padecer en el infierno, Señor. Gracias porque nos ofreciste perdón. Y ahora nosotros queremos entregar nuestras vidas nuevamente a ti, Señor. Reconociendo lo maravilloso y lo bueno que eres, Señor. Y también sabiendo de que nada de lo que podamos padecer en este mundo es eterno, comparado con todo lo que nos espera cuando estemos a tu lado. Gracias por esa esperanza que tenemos en ti y que sabemos que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque dice tu palabra que tú has vencido al mundo. Y gracias también por ese privilegio de ser usados por ti, de desgastarnos para ti, de cansarnos para ti, de invertir nuestros tiempos, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestras fuerzas, para que tu evangelio siga siendo predicado, Señor. Gracias porque tú levantaste esta iglesia. Gracias porque tú la fortaleces cada día más y nos llenas de más pasión por tu palabra, por defender tu palabra, por amar tu palabra y por sobre todo vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en amor, a crecer en misericordia, en gracia y a ser, como dice tu palabra, dignos soldados tuyos, Señor. Ayúdanos en esos momentos que nos sintamos débiles, que nos sintamos sin fuerzas. Ayúdanos a animarnos los unos a los otros, que para eso está la iglesia, Señor. Y no dejes que en algún momento nos alejemos de este calor de cristianos que juntos nos encendemos cada vez más, Señor. Gracias por la historia de tantas personas que entregaron su vida como ejemplo para nosotros, Señor, de entregar todo por ti. Gracias porque sabemos que ellos están contigo, disfrutando. Y gracias porque nosotros también queremos entregar nuestras vidas por completo a ti, Señor. Y queremos hacerlo dignamente. Te amamos mucho y perdónanos cuando vivimos un cristianismo mediocre, un cristianismo hipócrita, un cristianismo... No que nos equivoquemos, porque probablemente nos sigamos equivocando por mucho tiempo más, pero muchas veces somos despreocupados, desinteresados por crecer en ti. Hoy queremos renovar nuestro compromiso y pedirte perdón por esas veces, Señor, en las que ponemos excusas tontas para abrir la Biblia o para orar. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones y porque cada día nos renuevas y nos animas y haces una obra que cada día vas perfeccionando en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo eso, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar.